Hola, buena tarde a todas, a todos. Bienvenida, bienvenido a esta tercera sesión de nuestro módulo Finanzas Personales y Comunicación Asertiva, donde vamos a ver precisamente ya lo que estamos en la recta final, entonces empezaríamos a encaminarnos a la unidad 3 directamente, donde estaremos viendo precisamente todo lo que conlleva en esta unidad 3 a la comunicación asertiva para la toma de decisiones y acciones financieras personales. Hablaremos sobre la lección 8, que son la comunicación asertiva para las decisiones y acciones financieras personales, así como la lección 9, que son las metas personales y sus implicaciones financieras. Para finalizar con el plan financiero personal y el valor del dinero a través del tiempo. Y obviamente estaremos mencionando sobre nuestro reto que tenemos, el reto 5 para poder finalizar nuestro módulo de finanzas personales. Antes de que iniciemos, va a estar dividida la sesión. La primera, va a ser de 20 minutos aproximadamente la introducción de estas lecciones y pues vamos a destinar 5 o 10 minutos al final para que podamos establecer las indicaciones relacionadas con la actividad. Entonces, la actividad va a ser fundamental. Entonces, espero que lo puedan visualizar en la parte final, si quieren adelantarle directamente al ejercicio, pues bueno, vamos a tomar los últimos minutos. En caso que quieras continuar con toda la lección, pues bueno, te invito a que te quedes y des continuidad a esta actividad. Bien, vamos a iniciar entonces y ver precisamente qué es la comunicación asertiva. Y bueno, como ya hemos verificado con anterioridad, bueno, la comunicación asertiva se encarga precisamente que, que la persona pueda lograr expresar sus pensamientos, sus sentimientos o en algún momento determinado las necesidades, pero que sea siempre con claridad y respeto. Esto con la intención de poder facilitar la negociación en diferentes términos que se tengan dentro de los futuros acuerdos. Y ojo, vamos a buscar que en algún momento dado, va a través de esta comunicación, mantengamos una resolución de conflictos en el ámbito financiero. Eso va a ser algo que nos ayude y que sea partícipe de que si algo pueda ser con éxito o genere por ahí una controversia o una limitación como tal. Ahora, esta comunicación asertiva para la decisión y acciones financieras personales, vamos a entender precisamente que tomaremos en cuenta que la comunicación va a surgir por diferentes momentos o va a tener etapas que debemos de realizar de una forma mucho más efectiva, ¿claro? Entonces, en ese sentido, nosotros en esta comunicación necesitamos ver que está basada eh, en cinco elementos. Estos cinco elementos se definen como, el número uno, la defensa de tus opiniones, es decir, que siempre siendo honesto y con el respeto que se merece, pero debemos de realizar la actividad. Estoy de regreso. Entonces, les mencionaba que la primera clave para lograr una comunicación asertiva siempre es defender nuestro punto, pero esto siempre y cuando sea con una honestidad y con mucho respeto. También, el segundo elemento es no esperar a que te lean la mente, o sea, es decir, no esperes que sepa con exactitud qué es lo que quieres, necesitas tú comunicarlo directamente. Esto quiere decir que si en algún momento dado tú quieres realizar alguna actividad o quieres llegar a un acuerdo, simplemente pídelo. Aquí se tiene una confianza para poder hacer estas actividades fundamentales. Siguiente, tenemos como tal en el elemento de la escucha a los demás. En ese sentido es, no solamente tú tienes que hablar, sino que también tenemos que estar en la postura de, por supuesto, también estar escuchando lo que nos están comunicando para poderlo conectar y poder hacer que funcionen las cosas de una forma mucho más efectiva. La cuarta es utiliza la empatía. Cuando hablamos de la empatía, hacemos referente de que debemos de poner en este punto
cómo se sentiría la otra persona o cómo estaría desde el otro punto de vista, para que podamos entender las dos posturas. En algún momento, sí, claro, quieres hacer una negociación, bueno, quieres bajar el precio, por ejemplo. Bien, comunícalo, ¿no? Pero tampoco vayas agresivamente pidiendo precios sumamente baratos, porque eso en lugar de generar un beneficio, pues va a generar por ahí una cierta controversia, una dificultad que se llega a tener. Entonces, mucho cuidado en este rubro. Y el último es hablar desde el yo. En este caso, se hace referencia de que no debemos de buscar una excusa o no debemos de generar en algún momento dado eh, elementos que vayan causando problemas como tal, ¿no? O sea, textualmente es que no acuses o no eches cosas en cara o no hagas sentir mal hacia la otra persona, ¿no? Entonces, son estos elementos, estos 5 elementos para poder mantener una excelente comunicación asertiva. Y ojo, no solo te digo que lo vayas tomando en cuenta en relación de las actividades de negocio, sino utilízalo de forma personal y créeme que vas a tener un gran cambio significativo en tu comunicación de día a día. Esto, obviamente, hace que tengamos en todo momento un autoconocimiento o que vayamos realizando actividades desarrolladas de una forma pues efectiva. Es decir, que bajo esta postura el autoconocimiento vamos a entenderlo como esta capacidad de introspección y reconocimiento de uno mismo. Es decir, que en todo momento vemos que de estas propias emociones o pensamientos, fortalezas, debilidades, valores, creencias y sobre todo las motivaciones es parte fundamental del desarrollo personal y algo que vamos a conocer como la inteligencia emocional. Esta palabra de inteligencia emocional sabemos que últimamente se ha abordado con muchísima frecuencia o lo hemos entendido en cada uno de los elementos del día a día o lo hemos integrado más a nuestro concepto de vida poco a poco. Ahora, vamos a tomar en cuenta que el autoconocimiento actúa como esta brújula, denominada que es una brújula interna, ayudando a tomar las decisiones y que estas decisiones que resuenen con nuestro ser y evitando desvíos que nos alejen de nuestra esencia, lo que lleva a una vida más plena y con propósito. Vamos a buscar que este autoconocimiento nos facilite la toma de decisiones informadas, que nos ayude a mejorar nuestras relaciones, ayuda sin duda alguna al desarrollo personal y también vamos a estar gestionando el estrés y las emociones a través del autoconocimiento. Esto podría ayudarnos al aumento de la confianza y de nuestra autoestima. Así es que sin duda el autoconocimiento va a ser la parte clave, la parte esencial para que podamos hacer que las cosas sean mucho más fluidas y mucho más efectivas a la hora de buscar un desarrollo adecuado. ¿Y todo esto para qué o por qué? Bueno, fíjense, esto es muy importante cuando nosotros queremos precisamente realizar una actividad de toma de decisiones. Vamos a tener que ver que el autoconocimiento es este proceso continuo que requiere tiempo y esfuerzo, pero sus beneficios en la gestión de las finanzas personales son significativas. Esto, manteniendo la toma de decisiones informadas, pues vamos a buscar principalmente poder conocer las prioridades y los valores que nos logren permitir a una persona esta toma de decisiones financieras, que estén alineadas con objetivos y las necesidades de cada una o cada uno de nosotros. Aquí es donde nosotros establecemos metas realistas, con un conocimiento claro de las fortalezas y las limitaciones que poseemos, que puedan establecer metas financieras, sobre todo, que sean alcanzables y realistas como tal. También hay algo importante, que estas metas como tal, por mucho que sean realistas, no siempre van a ser fijas. En algún momento dado pueden llegar a ser variables. ¿Por qué razón? Porque obviamente conforme pasa el tiempo, pueden ir cambiando estas metas o alguna circunstancia que esté indirectamente relacionada con nosotros o también algunas directamente con nosotros, ¿eh? También vamos a ver precisamente esta gestión del estrés
Porque lo relacionamos con el estrés financiero, bueno, porque pues obviamente el estrés sin duda alguna es algo que debemos de ir reconociendo de forma eh, emocionalmente, porque pues nos afecta, y esta cuestión del dinero pues también es un generador de estrés. En muchas ocasiones no logramos entender cómo es el uso del dinero o no logramos entender cómo es la operatividad de las actividades financieras, entonces pues genera este estrés financiero. Pero lo que nosotros buscamos aquí es que el dinero permita manejar el estrés y la ansiedad financiera de una forma mucho más efectiva. No estoy diciendo que con base a esta situación voy a eliminar mis problemas financieros. Simplemente eso tendría que hacerse directamente con una buena administración financiera, que va muy de la mano. Y ahorita lo vamos a ver cómo. Esto sería a través de nuestro control de hábitos de gastos o disminuir el consumo que tenemos. Bien, siempre les hago una pregunta bien, bien interesante, ¿no? Voltea a tu alrededor en este momento y ve cuántos objetos tienes a tu alrededor que no utilizas. Y ve cuántos objetos realmente estás utilizando. Y desde ahorita te puedo decir que hay más objetos, por lo menos vamos a poner, de cada 10 objetos que hay a tu alrededor, voy a poner el caso que 4 objetos no ocupas para nada. Pero los tengo ahí porque en algún momento dado los voy a necesitar. Pero esto hizo que en algún momento dado tuviera un desembolso económico, obviamente aumentando mi consumo de gasto, haciendo que pues, mi situación financiera fuera diferente. Claro, entonces lo ideal es que mantengamos un control de gastos controlado. Perdón, un control de nuestros hábitos de gastos en equilibrio para no tener este, deficiencias económicas más adelante. Y por último, pues también vemos esta prevención de comportamientos impulsivos, porque pues es muy común que obviamente el mercado pues se basa como tal de poder vender estos productos a través de diferentes herramientas y mecanismos que son utilizados, como lo es la mercadotecnia, y hace que las personas tengamos esta necesidad de compras impulsivas. En este momento no necesito cambiar mi teléfono, o sea, todavía funciona, pero ¿qué crees? Acaban de hacer el lanzamiento oficial del nuevo modelo de celular que no quiero, no necesitaba, pero viéndolo ya me gustó. Entonces, o lo vi con un influencer, o lo vi con algún compañero, o lo vi en algún momento dado con un mayor estatus, etcétera. Entonces, eso va generando que las personas poco a poco vayamos adquiriendo de forma impulsiva algunos objetos que no necesitamos o que simplemente sí, tal vez sí los necesitas, pero no tal vez en la medida que vamos a requerirlo. Es como si vamos a ir a comprar un equipo de cómputo y ese equipo de cómputo pues lo quieres para actividades mínimas y requieres pues entonces tú vas y compras el super mega equipo de cómputo, ¿no? Entonces por ahí debes de cambiar bajo esta postura. Ahora, ¿cómo se desarrolla el autoconocimiento financiero? Bien. Paso número uno, y aquí sí quiero que lo vayamos haciendo poco a poco, aparte que esto te ayuda mucho para el reto, ¿eh? O sea, es una introducción de la actividad que vamos a realizar. Vamos a tener que realizar una evaluación de nuestros hábitos financieros. Paso número uno, identifica todos los patrones de gastos que tienes. Es decir, siéntate, observa en qué categorías gastas más. O sea, haz una tabla, haz una cuadrícula donde empieces a poner, ok, gasto en comida, gasto en transporte, gasto en diversión, gasto en salud, gasto en hijos, gasto en vacaciones, gasto en ahorro, etcétera. Todos estos gastos posibles márcalos por escrito y ve haciendo categorías. Estas categorías al final las sumas y vas a verificar en cuál gastas más. Y considera si estos gastos se encuentran alineados con tus valores y objetivos que tienes marcados. No estoy queriendo cambiar tu forma de pensar y demás, pero en muchas ocasiones contamos con gastos hormiga. Estos gastos hormiga son todos estos tipos de gastos que poco a poco los vamos desembolsando sin que nos demos cuenta. Tampoco estoy diciendo que no lo empieces a hacer a partir de ahora, pero comúnmente cuando vamos al supermercado y hay una persona, un cerillito, pues damos una moneda como tal. Que si vamos en el transporte y vemos a una persona que se sube y canta o vende lo que sea, le damos una moneda.
que en algún semáforo nos limpian el parabrisas, también vamos y damos una moneda. Y esto va haciendo que poco a poco se vaya desembolsando una cantidad considerable, haciendo que pues obviamente se genere una cantidad grande al final del mes, ¿no? Al final de un periodo considerado. Entonces aquí tendríamos que ver, ¿realmente necesito estar haciendo estos gastos? Y digo, no todos son gastos hormiga, porque en alguna otra situación pueden ser, por ejemplo, gastos destinados, siempre salgo, o por ejemplo, todos los días para irme al trabajo tengo que pasar a mi cafetería favorita y paso y compro un café. Solo compro café, no compro más. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el café en el lugar que tú quieras? Pues vamos a considerar que el costo mínimo es de 50, 100 pesos. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Hace que las cosas sean mucho más difíciles y complicadas en todo momento, porque pues es un desembolso económico que bien podría ahorrar. No estoy diciendo que no consumas, que no compres cosas que quieres ni demás. No, simple y sencillamente deberías de ser consciente de que en algunas ocasiones compramos demasiados productos fuera del hogar, pero aquí sí también, y esto lo he comprobado en algunas ocasiones, a veces es mucho más económico comer fuera que todavía comer en casa. Sé que van a decir, no es posible eso. Bueno, lo estoy hablando cuando vivimos solos. Obviamente es mucho más fácil o más económico en el platillo como tal. ¿Por qué razón? Porque si vas y compras productos sueltos, pues es mucho más caro, pero si compras por paquetes, en algunas ocasiones, si ya no te los terminas, obviamente se va a echar a perder y al final del día estás desperdiciando el dinero. Es como, no sé, medio kilo de tortillas, y si no te comes medio kilo de tortilla y ya no te gusta más tarde o al día siguiente, pues entonces ese medio kilo de tortillas prácticamente lo estás desperdiciando cuando solo estás consumiendo tal vez tres, cuatro tortillas como tal, ¿no? Entonces son elementos que por ahí tenemos en cuenta que sí deberíamos de irlos marcando y depende de la situación de cada uno de nosotros. También tenemos la reflexión y el análisis personal. O sea, esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que llevar un diario financiero. Como futuro, eh, licenciado en las áreas de económico administrativo, en particular en la carrera de contador, siempre nos hacen mucho hincapié de que todos debemos que tener un libro diario financiero. O sea, es decir, nuestro libro diario que hacemos en las empresas, hacerlo personalmente. Para que tú logres hacer algo económicamente en una empresa, primero aplícalo en ti. Y eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, aquí vamos a anotar estos gastos de diario o ingresos que tenemos como tal y esas emociones relacionadas con el dinero para que logremos identificar los patrones de comportamiento que tenemos. O sea, ¿realmente me siento feliz cuando compro esto o simple y sencillamente lo compro por alguna situación mucho más compleja? Me estoy metiendo en un ámbito completamente ajeno a lo financiero y me voy más a lo tema personal. ¿Claro? ¿Por qué? Porque puede ser que me hace sentir bien, que todos los días llegue con mi café, o puede ser que me haga sentir bien todos los días ir, o cada fin de semana ir al cine, o qué sé yo, alguna circunstancia que tenga este gasto y que no está mal, simplemente pues es mucho más fructífero. Pero aquí tendríamos que ver bajo esta situación la relación que tenemos con los gastos, con la relación que se genera de mis emociones. Vamos a revisar también este historial financiero, obviamente cuando ya llevas varios tiempo haciendo este tipo de reportes, donde podamos analizar estas decisiones financieras pasadas para poder entender cómo va a funcionar el presente y con base a ello ver nuestro patrón de comportamiento que tenemos. Con base a esto, podemos realizar nuestro tercer apartado, que es la clarificación de los valores y las creencias. Depende de mis valores financieros, tengo que identificar qué es lo más importante para ti en términos de dinero, ya sea la seguridad, una libertad, algo generoso, etcétera, que realmente lo consideres fructífero. Y eso es lo que, si te hace sentir bien o te llena regalar una moneda o dar una propina, etcétera, adelante. Pero si no estamos en la posición y en la condición y no me hace sentir bien dar una propina o dar alguna moneda, entonces no lo seguiremos haciendo porque obviamente va a generar una situación negativa. Ahora, aquí vamos a tener que buscar estas creencias o hay que cuestionarnos esas creencias si realmente lo tenemos que examinar y desafiar estas creencias negativas o limitantes sobre el dinero. Como siempre
se nos educa o se nos dice, de hecho, cuando estamos pequeños, y eso digo, reitero, me estoy saliendo de lo financiero, me voy más al ámbito personal. En muchas ocasiones, cuando son bebés, las personas adultas siempre le dicen, hey, deja el dinero, no lo agarres, eso no, eso es malo. Y son percepciones que vamos teniendo de que, hey, ¿por qué no puedo agarrar el dinero? Eso es malo. Entonces, pues obviamente no lo quiero tener, o lo que hago es gastarlo, o simple y sencillamente vivir de deudas y no como tal, o deudas malas, ¿no? Aquí hago el aclaramiento. Pero pues tendemos a crecer con esas limitantes, ¿no? De que no puedo tener dinero, que nunca lo voy a tener, o que nací en una situación económica diferente y que pues ahí es donde siempre me voy a quedar y demás. Y no es así como tal, sino que realmente, digo, tampoco es fácil, no es de la noche a la mañana, tampoco es como estos videos de que siempre lo he hecho o me he burlado sobre esa situación en la que hacen referencia de, es que es muy fácil ganar dinero, ¿no? Compra 5 o 10 carros y réntalos y posteriormente tú vas teniendo uno diario. Sí, claro, no, pues espérame, ¿cuánto vale un vehículo, no? Me voy a la agencia, 280,000, 250,000 pesos el más barato, por 10, 2,5 millones. Claro, pues no estoy teniendo 2,5 millones ahorita, ¿no? Entonces eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Así es que esto, con esos tres elementos de la evaluación, la reflexión y la clarificación y los valores, vamos a poder establecer lo que llamamos como metas financieras. Y estas metas financieras simplemente las tenemos que dividir a corto y largo plazo. Y esto generará como tal, en algún momento dado, la planificación y el seguimiento de cada una de ellas. ¿Por qué razón? Porque así lograremos desarrollar un plan detallado para alcanzar esas metas y realizar un seguimiento que regula el proceso como tal. ¿Para qué? Para que podamos solicitar una retroalimentación considerando la opinión de familiares y amigos, para que podamos preguntarle a personas de confianza sobre cómo se perciben los hábitos financieros y si tienen sugerencias para poderlo mejorar. Tampoco es hacerle el caso al 100%, simplemente es buscar una retroalimentación. Esto también, digo, ya si tenemos la posibilidad, buscar una asesoría financiera profesional, es decir, que consultemos a un personal, perdón, a un asesor financiero experto en el área para poder obtener una perspectiva mucho más clara y precisa sobre la situación económica y planes financieros. Por redes sociales hay muchos, solamente aquí hay que tener cuidado de a quién sí creerle y a quién no, porque hay mucho charlatán o hay ah, muchos gurús financieros que les llaman, ¿no? O hay muchos asesores, pseudo asesores financieros y entonces generan como tal pues ciertas complicaciones. Que eso ya lo habíamos visto en las primeras sesiones, ¿no? Así es que mucho cuidado con caer en ese tipo con ese tipo de personas. Por lo tanto, vamos a ver precisamente, cuando nosotros queremos realizar esas actividades, debemos de comprender los gastos que tenemos que se llaman gastos emocionales y debemos de irlos disminuyendo si se pueden disminuir, obviamente no estar dependiendo directamente de gastar para poderme sentir bien. Puedo realizar otras actividades que no conlleven a realizar un gasto económico mayor. Podemos buscar o establecer metas realistas para que podamos definir también en algún momento dado diferentes prioridades financieras y esto va a lograr que gestionemos el estrés financiero. Básicamente, lo que haríamos bajo esta postura es disminuir esta ansiedad que tenemos cuando revisamos las finanzas y que podamos tomarnos unos minutos para respirar profundamente y concentrarnos antes de poder continuar nuestra situación económica, ¿no? Aquí tenemos varias técnicas de meditación que nos ayudan mucho para poder relajarnos y demás, pero sin duda alguna sí tendríamos que ver que esta gestión del estrés es cada vez que abro mi aplicación del banco no debo de sentirme mal o no debo de sentirme con estrés o presiones y demás, o que me llegue un correo, una notificación del banco y ya me esté estresando de que es que ya no tengo para pagar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que podemos disminuir esta parte para que no se vea tan afectado y mi situación económica se vaya mejorando cada vez más. Ahora, vamos a buscar esos beneficios del autoconocimiento en las finanzas personales para que podamos regularlo, podamos mantener una forma efectiva basándonos en un mayor control y seguridad al entender mis hábitos financieros y a través de mis emociones y pueda llegar a tomar el control de mis finanzas para que me pueda sentir mucho más seguro en esas decisiones. Así puedo mejorar mi planificación financiera con un conocimiento claro de esos objetivos y las limitaciones. Esto
puede ayudar a crear planes financieros mucho más efectivos y realistas, manteniendo una relación saludable con el dinero a corto, mediano o largo plazo, manteniendo también en todo momento las creencias que las voy a tener limitadas o puedo dar continuidad y que pueda desarrollar esta relación mucho más saludable y positiva con el dinero. Recuerda, el dinero no es malo. Simple y sencillamente tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y no vincularlas con el gasto. Esta reducción del estrés y la ansiedad, pues obviamente gestiona mis emociones, el comportamiento financiero y también reduce el estrés y ansiedad relacionadas en otros sentidos. Obviamente va a hacer que me sienta mucho más pleno, más feliz, más contento, no ande tan estresado, no ande enojado, no ande de malas, no por ir de malas choque o genere algún problema en el centro de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que debemos de darle continuidad para no tener dificultades. Bien, por lo tanto, este proceso no solo mejora nuestra seguridad y el bienestar financiero, sino que prácticamente podríamos decir que nos ayuda a fomentar una relación saludable y positiva con el dinero, facilitando las decisiones informadas y reduciendo el estrés que se mantiene relacionado con nuestras finanzas. Una vez que ya logré mantener estos tres elementos para poder realizar mi autoconocimiento financiero, pues puedo mantener y empezar directamente con mis metas financieras o mis metas personales como tal. Aquí, obviamente, pues voy a hablar de forma general y no puedo encaminarme directamente a unas porque, pues reitero, las metas financieras son personales, pero sí tendríamos que ver en todo momento, y a todas nos va a incluir, verificar los riesgos financieros por los cuales estoy atravesando o puedo presentar en algún momento dado. Esto quiere decir que tengo que ver precisamente que en las finanzas personales existen varios riesgos financieros que pueden llegar a afectar principalmente la estabilidad económica y el bienestar de una persona. Estos riesgos deben de ser comprendidos y gestionados adecuadamente para que podamos minimizar el impacto negativo que se pueden llegar a tener. Uno de ellos, que afecta a la estabilidad económica y el bienestar, es el endeudamiento excesivo. Punto número uno serían incluso tarjetas de crédito. Muchas veces cuando tenemos una tarjeta de crédito creemos que es una adición de nuestro dinero y no es así. Simple y sencillamente debemos de entender que es dinero que no deberíamos de considerarlo adicional, sino que simplemente si yo tengo capacidad de 5,000 pesos, pero tengo una tarjeta de crédito de 20, no significa que tengo 20,000 pesos disponibles, ¿eh? Significa que solamente puedo pagar 5,000 pesos como tal. Entonces, mi endeudamiento solamente puede llegar a 5,000. Entiendo que puede haber alguna emergencia, ok, ahí sí utilizamos otra situación, pero por el momento no es necesario estarnos endeudando. Otra de las situaciones es el perdón, la falta de planeación financiera. Y aquí les voy a hacer una situación. Les platico el contexto brevemente de una persona. Hace tiempo conocí a una persona que de verdad, cada inicio de año, así como muchas o muchos de nosotros tenemos una tradición de hacer propósitos y cosas por el estilo. Bueno, esta persona hacía su planeación financiera durante todo el año. Y esto implicaba elementos muy marcados, desde consumo o productos de consumo personal, la alimentación, consideraba cuándo se tenía que comprar ropa y obviamente marcaba una situación bien planificada. E interesante, ¿no? Porque tenía sus vacaciones muy bien programadas y decía, ok, bueno, en tal periodo me voy a ir de vacaciones, ya sé hacia dónde, y empezaba a realizar todo con anticipación y créanme que tenía su vida económica muy bien organizada, pero muy bien organizada. Entonces, y también, o sea, no crean que andaba limitado, o sea, sino tenía una holgura financiera considerable, ¿no? Sino que realmente la persona funcionaba bajo esa postura porque tenía una buena planeación financiera desde el inicio. Pero también estaba muy apoyada de algo que se conoce como la inversión, eh, la diversificación financiera. Es decir, esta persona también buscaba mucho la inversión,
pero no esta inversión que se denomina sin conocimiento, o sea, es decir, ¿cuál es inversión sin conocimiento? Que nada más, porque me lo recomendaron, porque lo vi en redes sociales, porque lo escuché y no lo entiendo. Ahí es cuando entramos en un gran conflicto y en un gran problema que debemos de ir cubriendo como tal, ¿va? Así es que muchísimo cuidado desde ese sentido. También aquí tendríamos la falta de fondos de emergencia. Eso es algo que nos llega a pasar. En verdad, empieza a hacerlo, así sea poquito, poco a poco, pero debemos todas y todos tener un fondo de emergencia. Su nombre lo indica, es cuando pasa alguna situación complicada y de verdad necesitamos en algún momento dado esa cantidad económica que pueda cubrir todas nuestras necesidades. También aquí bajo esta postura buscamos eh, o cosas que le afectan la estabilidad económica, pues la falta de la protección de nuestros ingresos. En muchas ocasiones no tenemos una diversificación o dependemos solamente de una fuente de ingreso y aquí cambiaría como tal que si pues me despiden de ese lugar, pues obviamente va a ser que mi situación económica sea complicada y sobre todo si no cuento con un fondo de emergencia. Reitero, no es fácil, no quiero que suene como charlatán, pero en verdad podemos ir haciendo nuestro fondo de emergencia desde un ahorro simbólico, 5, 10, 15, 20, así sucesivamente, 5 pesos, no estoy hablando de miles, así lo podemos ir haciendo. Y a veces, en verdad, gastamos cosas en otros productos, en otros servicios que realmente no necesitamos y pues bueno, bien podríamos trabajar bajo esta postura. No pasa nada si un mes no pagamos alguna plataforma de streaming, ¿no? Luego pagamos como 5 o 6 plataformas, entonces podríamos hacerlo bajo esa postura. Siguiente, tenemos las fluctuaciones del mercado y pues bueno, esto no lo controlamos nosotros, pero realmente sí puede cambiar. Digo, obviamente tenemos el planeado de que los productos van a estar con cierto valor o que el pasaje sea en cierto valor y de repente tenemos un aumento considerable, ¿no? Entonces son situaciones completamente ajenas hacia nosotros. También está aquí marcado, pues, junto con la inflación, o que en determinado momento son los impuestos que se denominan inesperados, de que pues no lo teníamos contemplado y de la nada, pues viene un nuevo impuesto y que pues que cambia por completo toda esa situación como ahorita ya en pleno 2025, pues los famosos impuestos que están, que no están aprobados, todavía son una iniciativa de ley, pero como pueden ser a los videojuegos o como pueden ser hacia las inversiones que se tengan como tal. Ya está marcado, no directamente de los bancos, pero no hay una controversia como tal. Y bueno, por último tenemos con la situación tecnológica, y no quiero que suene con pánico ni temor, pero pues existe también este fraude y robo de identidad, pero también en muchas ocasiones es porque todo lo damos, nosotros somos personas que ponemos pública toda nuestra información y en redes sociales casi casi estoy poniendo hasta el número de mi casa y pongo la identificación de cada uno de nosotros, haciendo que obviamente sea mucho más difícil como tal estos elementos. Ahora, ¿puedo eliminar los riesgos financieros? Ya lo he mencionado y les he dicho, sí, pero no los puedes eliminar al 100%, solamente puedes disminuirlos, pero siempre va a haber. El riesgo siempre va a existir. Entonces, como tal, aquí ya te entraría mucho la postura probabilística o esto, a través de la probabilidad que cada uno de nosotros pueda trabajar de una forma mucho más efectiva para que las cosas sean funcionales. También podemos llegar a entender la incertidumbre que se puede generar. Digo, no todo lo vamos a saber y no tampoco somos adivinos, pero sí esta incertidumbre puede llegar a disminuirse pues a través del estudio con elementos metodológicos para poder realizar inversiones y no tener dificultades. Pero si nada más nos ponemos a seguir a un influencer o nos ponemos a replicar lo que hace la persona de al lado y sin entender la base ni la esencia de, pues entonces no tiene sentido que hagamos esto. Y siempre, como les mencioné desde un principio, hay que buscar que el rendimiento de nuestras inversiones siempre sea por encima de la inflación, o por lo menos que sea igualitaria a la inflación, ¿no? Es lo que siempre vamos a estar buscando en todo momento. Bien, y con base a ello, pues entonces estamos llegando a generar nuestro plan financiero personal. O sea, es decir, aquí buscamos en todo momento que tendríamos que realizar que este plan financiero, en todo momento, aquí en todo momento, tendríamos que realizar que pues este plan financiero
va a ayudarnos precisamente a lograr mantener una estabilidad financiera y construir pues nuestro futuro como tal. Les he dicho que pues habrá personas que ya no tenemos derecho a una pensión, habrá personas que sí tienen todavía derecho a pensión, pero los que ya no debemos de buscar personalmente este fondo de retiro para podernos financiar dentro de nuestra adultez. Ahora, en este plan financiero siempre se dice que vamos a alcanzar metas económicas específicas, pero debemos de ser conscientes que pues hay elementos que nos pueden jugar a nuestro favor o nuestra en contra. Es decir, la inflación pues juega en contra porque la inflación hace que los precios sean más caros de los productos que estoy interesado en consumir o que tenía pensado de mi objeto o perdón, de mi planeación financiera y que cuando llega ese momento ya junté con el recurso económico, pero pues resulta que fue de 2 años y pienso que va a tener el mismo valor y la realidad es que ya no va a tener el mismo valor. Obviamente ya aumentó, generando pues que la circunstancia sea mucho más difícil de poderla cumplir. Por eso siempre se determina el, el valor del dinero a futuro para que podamos trabajar con él sin tener tanto detalle. Ahora, ¿qué va a pasar? Este plan financiero sí o sí, lo vamos a determinar para su actividad. Ya estoy dentro de su actividad para poder finalizar esa sesión el día de hoy. Vamos a realizarlo ya sea en una hoja de Excel o pueden hacerlo en un documento de Word. Van a realizar en una hoja precisamente donde detallen todos estos elementos identificados de sus ingresos, ¿no? Posteriormente van a tener que marcar metas a corto, mediano, largo plazo, si lo quieren ver de esta forma, para que podamos ver precisamente cómo es que las vamos a alcanzar. Saber en qué rubro estoy gastando más y si ese gasto excesivo lo puedo canalizar hacia, por ejemplo, una inversión o lo puedo aterrizar o canalizar para poder realizar mayor pago a las deudas que tengo, como pueden ser en algún momento dado un patrimonio, como una casa, como un vehículo o simplemente como cualquier equipo que tenemos en nuestro domicilio, pero que lo hemos adquirido a crédito como tal. Entonces, aquí sin duda tendríamos que tomar en cuenta que la situación debe ser funcional y no perderla de vista en todo momento, ¿claro? Así es que bajo esta postura sí va a ser necesario que podamos trabajar y realizar que las cosas sean mucho más funcionales como tal. Bien, entonces ese es el reto que debemos de elaborar para nuestro reto 5 y que pues este plan financiero personal pues va a tener diferentes componentes, ¿no? Lo vamos a tener que ir incluyendo en esa actividad, pero básicamente son los ingresos y los gastos que tenemos como tal. Y vamos a revisar si nuestro historial financiero es viable o no lo es, en donde sí es funcional y donde probablemente no lo puede llegar a tener. Y ahí es donde me van a apoyar ustedes a definir sus metas a corto, mediano y largo plazo. Ahora, pues con esto prácticamente nos estamos despidiendo para poder dar pie hacia las actividades que nos conllevan a realizarlas en un futuro. Claro, así es que mucho cuidado, vamos a tomar en cuenta esas actividades y pues bueno. Espero que cada uno de ustedes logre mantener nuestras metas financieras de forma efectiva, eliminando nuestros riesgos financieros y marcando pues una probabilidad de incertidumbre pues mucho menor para que podamos hacer que nuestra parte financiera sea mucho más efectiva y sea de gran prioridad en todo momento. ¿Claro? Así es que vamos a hacer que las cosas sean funcionales aquí y no tengamos ningún problema como tal. Bien, así es que bajo ese sentido, pues por el día de hoy me estoy despidiendo, sino antes agradecer por todo el tiempo y el espacio que han brindado hacia este módulo. Espero que sea muy fructífero y que lo empecemos a aplicar y que nuestra vida financiera personal comience a mejorar y la comunicación asertiva que tengamos a partir de ahora sea mucho más productiva en todas las actividades que tenga. Por el momento me despido, nos vemos en alguna otra sesión o algún otro módulo. Que tengan un excelente
fin de semana o inicio de semana, depende cuando vean este video. Hasta la próxima.